La noche que firmé los papeles de divorcio, con las manos temblando y el corazón destrozado, nunca imaginé que 3 años después estaría aquí, contándoles cómo Dios salvó mi matrimonio cuando ya no quedaba nada por salvar. Mi nombre es Cristina, tengo 38 años y durante mucho tiempo pensé que mi historia de amor había terminado. Pero hoy sé que en realidad apenas estaba comenzando. Esta es la historia de cómo Dios rescató mi matrimonio del abismo, no con un milagro instantáneo, sino con una serie de experiencias que transformaron mi corazón primero y luego lo cambiaron todo. Si tu matrimonio está en crisis, si sientes que ya no hay esperanza, quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo podría cambiar tu vida, como cambió la mía. Hace 3 años, mi matrimonio con Miguel era un campo de batalla. 12 años juntos y habíamos llegado a ese punto donde el silencio duele más que las peleas. Nos habíamos convertido en 2 extraños viviendo bajo el mismo techo, compartiendo espacio pero no vida. Recuerdo esa noche de octubre como si fuera ayer. Miguel llegó tarde del trabajo, otra vez. Yo había preparado la cena, otra vez. Se sentó frente a mí y comimos en un silencio tan pesado que podía sentirlo oprimiendo mi pecho. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?, le pregunté finalmente. Él levantó la mirada y en sus ojos vi algo que me rompió: indiferencia. Ya ni siquiera había enojo, solo nada. No lo sé, Cristina, me dijo. Sinceramente, ya no lo sé. Esa noche, después de otra discusión que terminó con portazos y lágrimas, saqué los papeles del divorcio que llevaban semanas guardados en mi escritorio. Los había impreso 2 meses atrás, pero no había tenido el valor de mostrárselos. Mientras los miraba, con las lágrimas cayendo sobre las páginas, me sentí como un fracaso total. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Dónde se había perdido el amor? ¿En qué momento dejamos de luchar? Lo peor no era el dolor, lo peor era el vacío. Esa sensación de que había dado todo lo que tenía y no había sido suficiente. 3 noches después de esa pelea, estaba sola en mi habitación. Miguel dormía en el cuarto de invitados como había sido nuestra rutina durante meses. Me arrodillé junto a mi cama, algo que no hacía desde que era niña. No sabía cómo orar. No tenía palabras bonitas o versículos memorizados. Solo tenía un corazón roto y una desesperación profunda. Dios, susurré entre sollozos, si existes, si realmente estás ahí, necesito ayuda, no puedo más, no sé cómo salvar mi matrimonio, no sé cómo salvarme a mí misma. No escuché una voz audible, no vi una luz celestial, pero pasó algo que no puedo explicar racionalmente. Sentí una paz que no tenía sentido. En medio de mi caos, de mi dolor, de mi incertidumbre, sentí que no estaba sola. Esa noche dormí por primera vez en semanas, y cuando desperté, algo en mí había cambiado. No sabía qué, pero había una pequeña espira de esperanza donde antes solo había oscuridad. Fue el inicio de todo. Esa oración desesperada en la soledad de mi habitación fue el primer paso hacia la restauración más hermosa que jamás imaginé. 5 días después de esa oración, salí a caminar al parque cerca de casa. Necesitaba aire, espacio para pensar. Me senté en una banca, perdida en mis pensamientos, cuando una señora mayor se sentó junto a mí. ¿Puedo sentarme?, me preguntó con una sonrisa cálida. Mis piernas ya no son lo que eran. Claro, le respondí, siendo educada pero queriendo estar sola. Nos quedamos en silencio unos minutos observando a la gente pasar. Entonces ella dijo algo que me paralizó. Hay días en que este parque me salvó la vida. Cuando mi esposo y yo casi nos divorciamos, venía aquí a llorar, a preguntarle a Dios por qué el amor se había vuelto tan difícil. Volteé a verla, sorprendida. ¿Cómo sabía? ¿Cómo podía estar hablando exactamente de lo que yo estaba viviendo? ¿Y qué pasó?, le pregunté con la voz temblorosa. Ella me miró con una ternura que todavía recuerdo. Aprendí que el matrimonio no se salva encontrando al cónyuge perfecto,
se salva encontrando el amor perfecto de Dios primero. Antes de irse, sacó una tarjeta de su bolso. Este es el nombre de mi iglesia. Si algún día necesitas un lugar donde sentir esperanza, estaremos ahí. Se fue y yo me quedé con esa tarjeta en las manos, llorando. No fue casualidad. Hoy sé que Dios la puso en mi camino exactamente cuando más la necesitaba. Ese fue el segundo encuentro divino, el segundo paso hacia mi sanación. 2 domingos después, reuní el valor para ir a esa iglesia. Entré muerta de miedo, sintiéndome completamente fuera de lugar, pero algo me impulsaba a estar ahí. El pastor estaba predicando sobre el amor de Dios y dijo algo que se clavó en mi corazón. El amor de Dios no es como el amor humano, que se agota cuando nos decepcionan. Su amor es inagotable, y Él quiere llenarte de ese amor para que puedas amar incluso cuando duele. Lloré como no había llorado en años, porque entendí que yo estaba vacía. No tenía nada más que dar. Había agotado mi capacidad de amar. Empecé a ir cada domingo. Pedí consejería con el pastor y su esposa. Les conté todo, las peleas, el resentimiento, los años de dolor acumulado. Miguel ni siquiera cree en Dios, les dije. Dice que si Dios existiera, no estaríamos pasando por esto. La esposa del pastor, Elena, me tomó de las manos. Entonces empieza tú. Deja que Dios transforme tu corazón primero. Cuando Miguel vea un cambio real en ti, tal vez se abra a escuchar. Y eso hice. Empecé a levantarme temprano para orar. Leía la Biblia buscando respuestas. Asistía a un grupo de mujeres donde encontré apoyo y comprensión. Pero aquí está la parte difícil que nadie te dice. Los primeros meses fueron horribles, porque yo estaba cambiando, pero mi situación no. Miguel seguía distante, las peleas continuaban, y a veces me preguntaba si todo esto valía la pena. Hubo una noche, 3 meses después de empezar este camino con Dios, donde casi me rendí definitivamente. Miguel y yo habíamos tenido una de nuestras peores peleas. Él me gritó cosas hirientes, cuestionó mi nueva obsesión religiosa y me dijo que tal vez era mejor terminar de una vez. Esa madrugada, cuando todos dormían, me arrodillé en la sala con mi Biblia. Estaba furiosa, dolida, exhausta. Señor, oré entre lágrimas. Hoy fue otro día difícil. Miguel me gritó y yo quise gritarle de vuelta. Quise decirle todo lo que pienso de él. Pero recordé tus palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hice una pausa, limpiándome las lágrimas. Él es más que mi prójimo. Es mi esposo. Dame fuerzas para amarlo cuando no lo merezca. Porque sé que tú me amas cuando yo no lo merezco. Ese fue mi punto de quiebre. El momento donde decidí que, pasara lo que pasara, yo iba a amar como Dios me había enseñado a amar. Sin condiciones, sin llevar cuentas. Empecé a hacer cosas pequeñas. Le preparaba su comida favorita, le dejaba notas de aliento, oraba por él cada mañana, y cuando me trataba mal, en lugar de responder con ira, respondía con gracia. No era fácil. Muchas veces fallé, pero cada día intentaba de nuevo. 8 meses después de ese primer día en la iglesia, Miguel me observaba lavar los platos mientras yo tarareaba una canción de adoración. «Has estado diferente», me dijo de repente. Me volteé sorprendida de que iniciara una conversación. «¿Diferente cómo?», le pregunté suavemente. «No lo sé, más en paz, a pesar de que yo he sido un...». No pudo terminar la frase. Me acerqué a él. «Hemos sido los dos, Miguel. Ninguno tiene las manos limpias.
¿Cómo lo haces?, me preguntó con una vulnerabilidad que no veía en años. ¿Cómo me sigues amando? Las lágrimas corrían por mis mejillas. Porque alguien me amó primero cuando yo no era amable. Y ese amor me cambió. Por primera vez en meses, Miguel me miró realmente a los ojos. Vi en ellos algo que creí perdido. Curiosidad. Quizás esperanza. 3 semanas después, un domingo por la mañana, llegué a la iglesia y casi me desmayo de la sorpresa. Miguel estaba sentado en uno de los bancos de atrás esperándome. «Quiero entender», me dijo nervioso. «Quiero saber qué te cambió así». Ese día Miguel escuchó el Evangelio por primera vez con el corazón abierto. No tomó una decisión inmediata, pero había dado el primer paso. Dos meses después, durante un servicio dominical, el pastor hizo un llamado al altar. Habló sobre el perdón, sobre cómo Dios puede restaurar lo que nosotros creemos destruido. Sentí que Miguel se tensaba a mi lado. Entonces, sin decir palabra, se levantó y caminó hacia el frente. Me quedé paralizada, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras veía a mi esposo arrodillarse en el altar. Perdóname, Señor, lo escuché decir entre sollozos. Perdóname por mi orgullo, por mi dureza. Perdóname por lastimar a la mujer que me amó incluso cuando yo no lo merecía. El pastor oró por él y yo permanecí en mi asiento, adorando a Dios con todo mi corazón, porque estaba presenciando un milagro. Cuando Miguel regresó a mi lado, tenía el rostro transformado. Nos abrazamos y lloramos juntos. Por primera vez en años, no llorábamos de dolor, llorábamos de esperanza. Esa fue la noche donde nuestro matrimonio verdaderamente comenzó a sanar. No porque nuestros problemas desaparecieran mágicamente, sino porque ahora los dos estábamos comprometidos a resolverlos con Dios en el centro. Los meses siguientes fueron de mucho trabajo. Asistimos a consejería matrimonial con el pastor y su esposa. Aprendimos a comunicarnos de nuevo. Perdonamos heridas profundas. Reconstruimos la confianza paso a paso. Hubo momentos difíciles, viejos patrones que intentaban regresar. Discusiones donde teníamos que recordarnos mutuamente lo que Dios había hecho en nosotros. Pero esta vez era diferente. Esta vez, cuando peleábamos, orábamos juntos después. Cuando dolía, buscábamos a Dios juntos. Cuando nos sentíamos débiles, su fuerza nos sostenía. Un año después de que Miguel entregara su vida a Cristo, regresamos al parque donde todo había comenzado para mí. Caminábamos de la mano, algo impensable solo un año atrás. ¿Recuerdas cuando nos sentamos en aquella banca?, me preguntó Miguel, señalando el lugar donde yo había conocido a Doña Rosa. «¿Cuando pensabas que todo estaba perdido?», le respondí. «Nunca imaginé que estaríamos aquí», dijo deteniéndose y tomando mis manos. «Felices, enamorados de nuevo, mejor que antes». Me miró con ese amor profundo que creí que nunca volvería a ver. «Gracias por no rendirte conmigo». «Gracias a Dios», le dije, por no rendirse con ninguno de los dos. Hoy, 3 años después de aquella noche oscura donde firmé papeles de divorcio, mi matrimonio es más fuerte que nunca. No porque seamos perfectos, sino porque tenemos un Dios perfecto guiándonos. Miguel y yo servimos juntos en la iglesia. Aconsejamos a otras parejas que están donde nosotros estuvimos. Y cada vez que comparto mi historia, me lleno de gratitud. Dios salvó mi matrimonio, no porque yo hiciera todo bien, no porque fuera merecedora. Lo salvó porque en mi quebrantamiento me encontró. Cuando estaba vacía, me llenó de su amor, y ese amor sobrenatural fue lo que transformó todo. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Dios no solo restauró mi matrimonio, Él me restauró a mí. Me dio una identidad nueva,
un propósito nuevo, una razón para despertar cada día con esperanza. Si tu matrimonio está en crisis en este momento, si sientes que ya no hay nada que hacer, quiero decirte algo. No te rindas. Dale a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Empieza por tu propio corazón. Permite que Él te transforme primero y luego observa cómo hace lo imposible, porque hay un versículo que cambió mi vida y quiero compartirlo contigo. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 6. Hoy entiendo ese versículo, porque cuando Dios está en el centro de tu matrimonio, cuando su amor fluye a través de ti, nada puede destruir lo que Él ha unido. Tu historia no ha terminado. Tal vez como la mía, apenas está comenzando. Mi nombre es Cristina, y esta es mi historia de cómo Dios salvó mi matrimonio cuando ya no quedaba nada por salvar. Y si Él lo hizo por mí, créeme, puede hacerlo por ti. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha tocado el corazón, compártela con alguien que la necesite. Y recuerda, con Dios siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad para el milagro. Que Dios bendiga tu vida y tu matrimonio, hoy y siempre.